La ciudad de San Luis de la Paz había crecido como una herida abierta en el paisaje del centro de México, extendiéndose sobre colinas áridas donde el polvo dorado se mezclaba con el olor persistente a metal que llegaba desde las minas cercanas. Sus calles empedradas serpenteaban entre edificios coloniales, cuyas fachadas de cantera rosa y blanca parecían observar con ojos vacíos a quienes caminaban bajo el sol implacable de agosto. Las sombras se acortaban al mediodía hasta casi desaparecer, dejando a la ciudad expuesta, vulnerable, como si los secretos que guardaba pudieran ser revelados por aquella luz despiadada que todo lo iluminaba sin piedad. Era el año 1687 y algo podrido se gestaba en las entrañas de aquella ciudad que había prometido ser un refugio para los desplazados de las minas cercanas. Algo que se escondía detrás de las sonrisas corteses en misa dominical, detrás de las transacciones comerciales en el mercado, detrás de los muros gruesos de las casas nobles. Un horror silencioso que había aprendido a caminar con pasos suaves, a vestirse con ropas respetables, a hablar con palabras dulces que ocultaban intenciones monstruosas. María del Socorro tenía apenas 16 años ahora, pero se sentía como si hubiera vivido 100. Su rostro, que alguna vez había sido el de una niña despreocupada, ahora mostraba la dureza prematura de quien ha conocido el dolor más profundo. Sus ojos oscuros, enmarcados por cejas pobladas que heredó de su padre, miraban el mundo con una mezcla de determinación y tristeza que hacía que la gente apartara la vista cuando se cruzaban con ella en la calle. Tenía 14 años cuando su hermana menor desapareció. El recuerdo de aquella mañana aún la atormentaba como una astilla clavada en el alma, infectada y supurante, que se negaba a sanar sin importar cuánto tiempo pasara. Catalina, de apenas 11 años, con sus trenzas negras brillantes que le llegaban hasta la cintura y su risa que sonaba como campanitas de plata, había salido temprano para llevar tortillas recién hechas a la casa del padre Rodrigo Méndez, el sacerdote recién llegado de la Ciudad de México. El padre Rodrigo había conquistado los corazones de las familias más humildes con su sonrisa benevolente y sus promesas de educación para las niñas pobres. Hablaba con voz suave y modulada sobre la importancia de la caridad cristiana, sobre cómo las niñas de familias humildes merecían también la oportunidad de aprender a leer y escribir, de conocer las escrituras sagradas, de convertirse en mujeres virtuosas que pudieran servir mejor a Dios y a sus comunidades. Sus sermones dominicales estaban llenos de referencias a Santa Teresa de Ávila, a Sor Juana Inés de la Cruz, a todas aquellas mujeres que habían alcanzado la santidad o el reconocimiento a través del conocimiento y la devoción. Las madres lloraban de gratitud. Los padres, muchos de ellos mineros o jornaleros que apenas podían alimentar a sus familias, veían en las palabras del padre Rodrigo una esperanza para sus hijas. Una esperanza de que al menos una de ellas pudiera escapar del ciclo interminable de pobreza y trabajo extenuante que había definido sus propias vidas. María nunca olvidaría el olor a cal y sudor de aquella mañana maldita. El cielo había amanecido de un azul intenso, sin una sola nube que suavizara el impacto del sol sobre la tierra reseca. En la pequeña casa de adobe donde vivían con su madre, Dolores, el calor ya era sofocante a las 7 de la mañana. Las tortillas que Catalina llevaba en una canasta cubierta con un paño limpio estaban todavía tibias, recién salidas del comal donde su madre las había preparado con las primeras luces del alba. Catalina había estado particularmente emocionada aquella mañana. El padre Rodrigo le había prometido que, si demostraba ser diligente y aplicada, podría ser una de las primeras alumnas en su nueva escuela para señoritas,
una escuela que, según decía, prepararía a las niñas para servir en casas nobles donde podrían ganar salarios dignos y enviar dinero a sus familias. María, había dicho Catalina con sus ojos brillando de entusiasmo. El padre Rodrigo dice que las niñas que aprenden a leer y escribir pueden conseguir posiciones como institutrices o damas de compañía. Imagínate, podría ayudar a mamá. Podría hacer que ya no tuviera que trabajar tanto lavando ropa ajena hasta que sus manos sangren. María había sonreído, acariciando el cabello suave de su hermana pequeña, sin saber que sería la última vez que lo haría. Ve con cuidado, hermanita, y regresa pronto. Mamá necesita ayuda con la costura que le encargaron para esta tarde. Regresaré antes del mediodía, había prometido Catalina, besando rápidamente la mejilla de María antes de salir corriendo por la puerta, su falda de algodón barato ondeando con el movimiento, sus pies descalzos, levantando pequeñas nubes de polvo en el camino sin pavimentar frente a su casa. María la había visto alejarse, convertirse en una figura cada vez más pequeña bajo el sol brillante. Girar en la esquina hacia la calle principal, donde las casas eran más grandes y estaban mejor construidas. Y entonces Catalina había desaparecido de su vista, para siempre. El mediodía llegó, y con él la angustia. La hora del almuerzo pasó sin que Catalina apareciera. María comenzó a sentir una inquietud creciente en su estómago, una sensación que conocía bien por las noches en que su padre, antes de morir en las minas 3 años atrás, no regresaba a la hora esperada. Pero su padre eventualmente siempre volvía, cubierto de polvo gris y exhausto, pero vivo. Esta vez, algo en el aire parecía diferente. El silencio de la tarde era demasiado pesado, demasiado opresivo. Debe haberse entretenido, había dicho su madre, Dolores, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras cosía. El padre Rodrigo quizás le pidió que ayudara con alguna tarea en la casa. Ya sabes cómo es, siempre tan dispuesta a ayudar. Pero cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte y las sombras se alargaron como dedos acusadores sobre las calles de piedra, la preocupación se transformó en terror. María había salido a buscarla, corriendo por las calles, preguntando a los vecinos, a los comerciantes, a cualquiera que pudiera haber visto a una niña de 11 años con trenzas largas y una canasta de tortillas. Nadie había visto nada, o al menos eso decían. Pero María notaba algo extraño en la manera en que la gente desviaba la mirada, en cómo algunos cerraban sus puertas un poco más rápido cuando ella se acercaba, en el silencio incómodo que seguía a sus preguntas. Finalmente, desesperada, María había ido a la casa del padre Rodrigo. Era una estructura impresionante para los estándares de la ciudad, de 2 pisos, con un jardín cuidado que destacaba obscenamente en una ciudad donde la mayoría luchaba por tener suficiente agua para beber. La construcción misma era relativamente nueva, algo que había llamado la atención de muchos cuando el padre, que supuestamente había llegado sin más posesiones que su sotana raída y un breviario gastado, había comenzado a adquirir propiedades y a vivir con un lujo impropio de un hombre de la iglesia. María había golpeado la pesada puerta de madera con los nudillos hasta que le dolieron. Un sirviente finalmente había abierto, un hombre de mediana edad con ojos fríos que la había mirado de arriba abajo con desdén, apenas disimulado. «¿Qué quieres, niña?», había preguntado con voz áspera. «Mi hermana». María había intentado mantener la voz firme, pero las palabras salieron temblorosas. «Catalina del Socorro. Vino esta mañana a entregar tortillas al padre Rodrigo. No ha regresado a casa y necesito saber si todavía está aquí, si le pidió que...». «No hay ninguna niña aquí», la había interrumpido el sirviente abruptamente. «El padre Rodrigo recibió su entrega esta mañana temprano y la niña se fue hace horas. Si ha desaparecido, busquen en otro lado».
y había cerrado la puerta en su cara. María se había quedado parada frente a aquella puerta cerrada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Algo estaba terriblemente mal. Lo sentía en sus huesos, en la manera en que su corazón latía demasiado rápido, en cómo le costaba respirar, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y viscoso. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa de búsquedas infructuosas, de noches sin dormir, de ver cómo su madre se consumía lentamente en un duelo anticipado que todos sabían que era prematuro, pero que nadie podía detener. Las autoridades locales habían sido contactadas. El alcalde, don Fernando de Ulloa, un hombre corpulento con bigotes encerados y ojos pequeños hundidos en un rostro rubicundo, había escuchado su denuncia con una expresión de aburrimiento apenas disimulada. «Niñas de esa edad», había dicho con un suspiro pesado, «a veces se van. Buscan aventuras o se enamoran de algún muchacho y huyen. Aparecerá en unos días, ya verán». Pero Catalina no había aparecido. No en días, no en semanas, no en meses. Y mientras el tiempo pasaba, María notó algo perturbador. No era la única familia que había perdido una hija. Ahora, 2 años después de aquella mañana terrible, María caminaba por las calles polvorientas de San Luis de la Paz con un propósito que la consumía desde dentro como una fiebre lenta y constante. Había dejado de ser la niña asustada que lloraba en silencio en las noches oscuras. Se había convertido en algo más peligroso, una mujer joven con nada que perder y todo por descubrir. Una mujer que había aprendido a observar, a escuchar, a conectar los hilos de conversaciones susurradas y miradas significativas. Y lo que había descubierto la había llenado de un horror que superaba incluso su peor pesadilla. El mercado de San Luis de la Paz bullía con la actividad matutina como siempre lo hacía. Era un espacio amplio y caótico, donde se mezclaban olores y sonidos en una sinfonía sensorial que podía ser abrumadora. El olor a especias importadas de Veracruz se mezclaba con el de carne asada de los puestos de comida, con el dulzor empalagoso de las frutas demasiado maduras que los vendedores intentaban vender antes de que se echaran a perder, con el olor acre y metálico de la sangre de los animales recién sacrificados que colgaban en los puestos de los carniceros. Vendedores pregonaban sus mercancías con voces que habían desarrollado el volumen y la insistencia necesarios para ser escuchados sobre el clamor general. Mujeres con niños pequeños colgados de sus rebozos regateaban precios con una habilidad nacida de la necesidad absoluta de hacer rendir cada peso de cobre. Hombres transportaban sacos de maíz y frijol sobre sus espaldas encorvadas, sus rostros curtidos por años de sol y trabajo duro, mostrando la resignación de quienes han aceptado que su lote en la vida es cargar, literal y figurativamente, con los pesos que otros no quieren llevar. María se detuvo frente al puesto de don Sebastián, un comerciante de telas que había conocido tiempos mejores. Su puesto, que alguna vez había estado lleno de sedas importadas y terciopelos finos, ahora ofrecía principalmente telas burdas de algodón y lana áspera que las familias pobres podían permitirse comprar. Don Sebastián mismo era un testimonio viviente del declive que podía sufrir un hombre en esta ciudad despiadada. Sus ojos, hundidos en un rostro curtido por el sol y las penas, estaban rodeados de arrugas profundas que hablaban no solo de edad, sino de preocupaciones constantes. Sus manos, alguna vez firmes y seguras al medir y cortar telas, ahora temblaban ligeramente con un temblor que parecía ir más allá de la edad o la enfermedad. Era el temblor del miedo crónico. Los observó con una mezcla de reconocimiento y tristeza cuando María se acercó. Había una conexión no hablada entre ellos,
forjada en el dolor compartido de saber demasiado en una ciudad que premiaba la ignorancia voluntaria. «María del Socorro», murmuró el anciano, sus manos temblorosas acomodando un rollo de tela burda de color café que nadie probablemente compraría. Su voz era apenas audible sobre el bullicio del mercado, como si incluso las palabras más inocentes pudieran ser peligrosas si eran escuchadas por los oídos equivocados. «Sigues buscando respuestas donde solo hay oscuridad. Te lo he dicho antes, niña. Algunos caminos es mejor no transitarlos». María se inclinó sobre el puesto, fingiendo examinar las telas mientras hablaba en voz baja. Había aprendido a ser cautelosa, a tener conversaciones importantes bajo el disfraz de transacciones mundanas. «Don Sebastián», respondió ella, su voz apenas un susurro que se perdía entre el bullicio de regateos y ventas a su alrededor. «Usted me dijo hace 6 meses que vio a Catalina aquel día. Me dijo que la vio entrar a la casa del padre Rodrigo. Necesito saber más. Necesito saber qué más vio, qué más sabe». El anciano miró nerviosamente a su alrededor, como si las paredes mismas pudieran tener oídos, como si los otros comerciantes, las mujeres que compraban, los niños que corrían entre los puestos, todos pudieran ser informantes del padre Rodrigo, y quizás algunos lo eran. En San Luis de la Paz, la lealtad podía comprarse barata cuando la alternativa era el hambre o algo peor. «Niña», su voz se quebró ligeramente. «Hay cosas que es mejor no remover. Esta ciudad ha cambiado desde que ese hombre llegó. El padre Rodrigo ahora es dueño de media San Luis de la Paz. Tiene propiedades que ni los nobles más antiguos, familias que han estado aquí desde que se fundó la ciudad, poseen. Tierras fértiles, haciendas productivas, negocios en la plaza principal. Incluso se rumorea que tiene participación en algunas de las minas más rentables de la región. ¿De dónde crees que salió tanto dinero para un simple sacerdote que llegó sin más que su sotana y sus promesas vacías?» El corazón de María se aceleró. Esta era la confirmación más directa que había recibido hasta ahora de sus sospechas. «Entonces es cierto. Las historias que se cuentan en susurros, en las fuentes, en los lavaderos donde las mujeres se reúnen, en las cantinas donde los hombres beben pulque y olvidan ser discretos. Las otras niñas que desaparecieron no son solo imaginación o mala suerte». 40, interrumpió don Sebastián, y la palabra cayó entre ellos como una piedra en un pozo sin fondo. Su voz estaba quebrada por el peso de ese número, por todo lo que representaba. «He contado 40 familias que han perdido a sus hijas en los últimos 3 años, desde que el padre Rodrigo llegó a esta ciudad maldita. Todas ellas, niñas de familias pobres, familias sin influencia, sin protección, sin nadie que las defendiera. Todas con edades entre los 9 y los 14 años. Niñas lo suficientemente grandes para ser útiles, pero lo suficientemente jóvenes para ser vulnerables. Y todas, María, todas sin excepción, desaparecieron después de recibir la bendición del padre Rodrigo para ingresar a su supuesta escuela de señoritas». María sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a inclinarse peligrosamente, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. 40. El número resonaba en su mente como una campana fúnebre tocando por los muertos, pero estos no eran muertos que pudieran ser llorados públicamente, enterrados con dignidad, recordados con misas y rezos. Estas eran desapariciones que la sociedad había decidido ignorar, problemas que resultaba más conveniente olvidar que enfrentar. No era solo Catalina, no era solo el dolor insoportable de su familia, las noches en que escuchaba a su madre llorar silenciosamente pensando que María dormía.
Las mañanas en que preparaba el desayuno para 3 personas por costumbre, antes de recordar que ahora solo eran 2. Había otras 39 familias sumidas en el mismo infierno silencioso que ella había habitado estos 2 años. 39 madres que lloraban en secreto, 39 grupos de hermanos que habían perdido a sus hermanas, 39 ausencias que gritaban en el silencio de casas demasiado vacías. ¿Por qué nadie dice nada? La voz de María temblaba de rabia contenida, una rabia que había estado fermentando durante 2 años, haciéndose más concentrada, más pura, más peligrosa con cada día que pasaba. ¿Por qué nadie lo denuncia ante las autoridades? ¿Por qué las madres no gritan en las calles? ¿Por qué los padres no marchan hacia su casa con antorchas y exigen respuestas? ¿Cómo puede toda una ciudad simplemente mirar hacia otro lado mientras 40 niñas desaparecen como si nunca hubieran existido? Don Sebastián rió sin alegría, un sonido seco y rasposo como hojas muertas arrastradas por el viento sobre piedras áridas. Era una risa que contenía años de desilusión, de esperanzas marchitas, de justicia nunca servida. ¿Las autoridades? Niña ingenua, ¿todavía crees en los cuentos de hadas sobre justicia y ley? El alcalde, don Fernando de Ulloa, ese cerdo corrupto con manos que nunca han conocido un día de trabajo honesto, es quien personalmente bendice cada nueva propiedad que el padre Rodrigo adquiere. Lo he visto con mis propios ojos, firmando documentos en su oficina elegante mientras se ríe y comparte vino español importado, vino que cuesta más que lo que una familia pobre gana en un año. El juez, don Arturo Cervantes, cena cada semana en la lujosa hacienda que el padre construyó en las afueras de la ciudad, esa monstruosidad de lujo en medio de la pobreza que nos rodea. Se sientan juntos a mesas cubiertas con manteles de lino fino, comen carne de res que nosotros solo vemos en nuestros sueños, beben hasta embriagarse mientras discuten sus próximas adquisiciones de tierra. Los mismos nobles que deberían protegernos, que juraron defender a los débiles, que se arrodillan en misa cada domingo y rezan con voces piadosas, son quienes se benefician del silencio. Son cómplices, son parte del horror. María cerró los ojos, tratando de controlar la náusea que amenazaba convencerla. El sol del mediodía era implacable sobre su cabeza, haciendo que el sudor corriera por su espalda, pero el frío que sentía venía desde dentro. Un frío que ningún sol podría calentar. Las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora, como un rompecabezas macabro que se revelaba lentamente ante sus ojos. Un sacerdote que había llegado 3 años atrás, sin más posesiones que su sotana raída, y un breviario gastado, contando historias sobre su devoción a servir a los pobres, ahora vivía como un señor feudal, con propiedades que habrían hecho sonrojar de envidia a la nobleza establecida. Las niñas desaparecidas, todas de familias sin recursos, sin conexiones, sin voz. El silencio cómplice de las autoridades que fingían investigar, pero nunca encontraban nada. «Hay algo más, ¿verdad?», preguntó María, abriendo los ojos y mirando fijamente al anciano. «Algo peor que simplemente mirar hacia otro lado. Los has visto, los has escuchado. Dime la verdad completa, don Sebastián. Por favor, necesito saberlo todo». El comerciante de telas miró alrededor una vez más, sus ojos escaneando cada rostro en el mercado como si buscara espías o delatores. Luego se inclinó más cerca, tanto que María podía oler el pulque rancio en su aliento y ver las venas rotas en sus ojos que hablaban de demasiadas noches intentando ahogar recuerdos con alcohol barato. «He escuchado rumores». Su voz era apenas un susurro ronco que María tuvo que esforzarse para escuchar sobre el ruido del mercado. Rumores que me dan pesadillas, que me hacen despertar gritando en la oscuridad. Se dice que las niñas fueron entregadas,
vendidas como si fueran ganado en una feria, como si fueran objetos sin alma, sin familia, sin futuro que mereciera ser considerado. Vendidas a nobles de otras ciudades, hombres poderosos con gustos depravados y bolsillos tan profundos que el precio de una niña no es más que lo que gastan en un traje nuevo o una cena elegante. El padre Rodrigo actuaba como intermediario, un mercader de carne humana vestido con ropas sagradas. Recibía el oro, entregaba a las niñas como si fueran paquetes que debían ser despachados, y nadie, absolutamente nadie, hacía preguntas. Todos miraban hacia otro lado, todos encontraban excusas, todos se convencían de que no era su problema, que eran solo rumores, que seguramente había una explicación razonable. Las palabras cayeron sobre María como piedras, cada una más pesada que la anterior. Vendida. Catalina había sido vendida. Su hermana pequeña, que amaba las flores silvestres que crecían entre las rocas en las colinas cercanas, que cantaba mientras ayudaba a su madre a cocinar, que se dormía todas las noches abrazando una muñeca de trapo que María le había hecho con retazos de tela, había sido tratada como mercancía, como un objeto cuyo único valor era el oro que alguien estuviera dispuesto a pagar por ella. María sintió cómo las lágrimas ardían en sus ojos, pero no las dejó caer. No ahora, no cuando finalmente estaba cerca de la verdad que había perseguido en la oscuridad durante tanto tiempo. ¿Dónde están ahora?, preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. Eso, niña, es lo que nadie sabe. Algunas hablan de haciendas en el norte, otras de mansiones en Veracruz o Guadalajara, lugares donde las niñas desaparecen en los muros y nadie vuelve a preguntar por ellas. Pero hay una cosa que sí sé. El anciano se inclinó más cerca, su aliento olía a pulque y desesperación. El registro. El padre Rodrigo es meticuloso. Guarda registros de todas sus transacciones. Lo he visto escribir en un libro de contabilidad que mantiene escondido en su despacho. Si existe alguna prueba, alguna esperanza de justicia, está en ese libro. María asintió lentamente. Un plan comenzaba a formarse en su mente, peligroso y desesperado, pero era lo único que tenía. Aquella noche, mientras la ciudad de San Luis de la Paz dormía bajo un manto de estrellas indiferentes que brillaban con una belleza cruel sobre tanto sufrimiento humano, María se arrodilló en la pequeña habitación que había compartido con Catalina y que ahora habitaba sola. La ausencia de su hermana era palpable en cada rincón del espacio estrecho. La cama que había compartido parecía demasiado grande ahora, demasiado fría, demasiado vacía. El rincón donde Catalina guardaba su muñeca de trapo y las piedras bonitas que coleccionaba permanecía intacto, un pequeño santuario que ni María ni su madre habían tenido el corazón de desmantelar. Encendió una vela, su única vela preciosa que debía durar toda la semana, y observó la llama danzar en la oscuridad. Las sombras que proyectaba en las paredes desnudas de adobe se movían como espíritus inquietos, como las almas de las 40 niñas desaparecidas buscando paz, buscando justicia, buscando que alguien, cualquiera, dijera sus nombres en voz alta y recordara que habían existido, que habían tenido sueños, que habían sido amadas. Pensó en Catalina, en su risa que sonaba como campanas de iglesia en días festivos, en sus manos pequeñas y suaves que siempre buscaban las de María cuando tenía miedo durante las tormentas, en cómo se acurrucaba contra ella en las noches frías, buscando calor y seguridad. Pensó en la última vez que la vio, corriendo por la calle con su canasta de tortillas, su falda ondeando, sin saber que caminaba hacia un destino horrible, sin saber que nunca regresaría a casa. Su madre, Dolores, entró sigilosamente en la habitación. Había envejecido 10 años en los 2 años desde la desaparición de Catalina. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con una alegría tranquila, a pesar de la pobreza, ahora eran pozos de tristeza permanente, oscuros y sin fondo.
Su cabello, que solía ser negro azabache, ahora estaba completamente canoso, como si el dolor hubiera drenado todo el color de su cuerpo. Las líneas en su rostro se habían profundizado, no solo por la edad, sino por el llanto constante, por las noches sin dormir, por el peso de una pérdida que ninguna madre debería tener que soportar. «María, mi niña», susurró Dolores con voz quebrada, sentándose junto a ella en el suelo de tierra apisonada. El movimiento fue lento, cuidadoso, como si sus huesos dolieran constantemente. «Te he visto estos últimos días. Sé que estás planeando algo peligroso. Lo veo en tus ojos, en la forma en que te mueves, en cómo sales temprano y regresas tarde. Te lo suplico, te lo ruego de rodillas si es necesario. No pongas en riesgo tu vida también. Ya perdí una hija. No puedo. No sobreviviría a perderte a ti también. Eres lo único que me queda en este mundo cruel». María tomó las manos ásperas y arrugadas de su madre entre las suyas, manos que habían trabajado hasta sangrar, lavando ropa ajena, manos que habían cocinado comidas escasas con lo poco que tenían, manos que la habían acariciado y consolado toda su vida. Eran manos de amor y sacrificio, marcadas por cada dificultad que habían enfrentado como familia. «Mamá», dijo suavemente pero con firmeza inquebrantable, «no puedo seguir viviendo con esta verdad a medias, con este horror que todos conocen pero nadie se atreve a nombrar. Catalina merece justicia. No merece ser olvidada como si nunca hubiera existido, como si su vida no hubiera tenido valor. Todas esas niñas, las 40 niñas que desaparecieron, merecen ser recordadas, no enterradas en el olvido porque resultaba conveniente para los poderosos, porque resultaba más cómodo para nosotros fingir que no sabíamos lo que realmente sucedió. ¿Y si te matan?». Los ojos de Dolores se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas. «Si desapareces tú también como Catalina, si un día sales y nunca regresas, y yo me quedo aquí, sola, esperando junto a la puerta como espero, cada día que ella regrese, aunque sé que nunca lo hará. Este pueblo está enfermo, María, podrido desde dentro, como una fruta hermosa por fuera, pero completamente corrompida en su interior. Los que deberían protegernos, los que deberían ser los guardianes de la justicia y la moral, son los que perpetúan el horror, los que se enriquecen con nuestro sufrimiento. Precisamente por eso, mamá». María apretó las manos de su madre con más fuerza, tratando de transmitirle algo de su determinación, de su coraje nacido de la desesperación. Precisamente porque están podridos hasta la médula, porque si nadie se atreve a hablar, si nadie se atreve a actuar, si todos seguimos con nuestras cabezas agachadas y nuestras bocas cerradas por miedo, esto nunca terminará. Habrá más Catalinas, más hermanas pequeñas arrancadas de sus familias, más madres como tú, destrozadas por una pérdida que podría haberse evitado si alguien, cualquiera, hubiera tenido el coraje de decir no, de decir basta, de decir que las vidas de nuestras hijas valen más que el oro que los ricos están dispuestos a pagar por ellas. Habrá más familias destrozadas, más silencio cómplice que permitirá que los monstruos continúen operando bajo el disfraz de la respetabilidad y el poder. Dolores lloró entonces, lágrimas silenciosas que habían sido su compañera constante durante 2 años. Lloró por Catalina, por María, por las 40 familias que compartían su dolor, por la ciudad que había perdido su alma sin siquiera darse cuenta. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente con la cabeza. Una aceptación dolorosa de que su hija mayor tenía razón, de que algunos principios valían el riesgo, de que vivir en silencio cobarde no era realmente vivir.
Entonces ve, susurró finalmente Dolores, su voz apenas audible. Ve y haz lo que debes hacer. Pero por favor, ten cuidado, sé inteligente y recuerda siempre que te amo, que estoy orgullosa de tu coraje incluso cuando me aterroriza. Si algo te sucede, al menos sabré que luchaste por tu hermana, por la justicia, por algo más grande que el miedo que nos ha paralizado a todos. María abrazó a su madre, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba con sollozos reprimidos. En ese momento hizo un juramento silencioso. No solo encontraría la verdad sobre lo que le había sucedido a Catalina, haría que el mundo supiera, haría que los responsables pagaran, o moriría intentándolo. No había punto medio, no había compromiso posible, la verdad o la muerte, justicia o martirio, pero nunca más silencio. Los días siguientes, María se dedicó a observar. Se convirtió en una sombra en las calles de San Luis de la Paz, siguiendo discretamente al padre Rodrigo Méndez, estudiando sus movimientos, sus rutinas, las personas con las que se reunía. El sacerdote era un hombre de presencia imponente, alto, de espaldas anchas, con un rostro que había sido atractivo en su juventud, pero que ahora mostraba los signos de una vida dedicada a placeres que no correspondían a su vocación. Sus ojos oscuros tenían una cualidad reptiliana, fríos y calculadores, que contrastaba violentamente con la sonrisa benévola que ofrecía a sus feligreses. María lo observó mientras caminaba por sus propiedades, mientras inspeccionaba las obras de construcción de un nuevo edificio en la plaza principal, mientras aceptaba reverencias de comerciantes que claramente le debían favores o le temían. Era un hombre que había construido un imperio en 3 años, y ese imperio había sido pagado con la inocencia y probablemente las vidas de 40 niñas. Una tarde, María se encontró con Josefina Ruiz en la fuente del mercado. Josefina había sido la mejor amiga de Catalina, y ella también había perdido algo. Su hermana mayor, Luz, había desaparecido un año antes. María. Josefina se acercó con cautela, mirando a su alrededor como todos en San Luis de la Paz habían aprendido a hacer. He oído que estás haciendo preguntas peligrosas. Alguien tiene que hacerlas, respondió María, llenando su cántaro con agua fresca. Mi padre me prohibió hablar con nadie sobre Luz. Dice que olvidar es más seguro que recordar. La voz de Josefina temblaba. Pero yo no puedo olvidar. La veo en sueños, María. La veo llamándome, pidiendo ayuda, y yo no puedo hacer nada. María sintió una conexión inmediata con aquel dolor que reflejaba el suyo propio. Entonces ayúdame a encontrar la verdad. Don Sebastián me habló de un libro de contabilidad. Necesito entrar al despacho del padre Rodrigo. Los ojos de Josefina se agrandaron con terror. Eso es suicida. Su casa está siempre vigilada. Tiene sirvientes leales, y se dice que algunos de ellos son antiguos soldados que no tienen escrúpulos. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Necesito una distracción, algo que lo saque de su casa el tiempo suficiente para que yo pueda entrar y encontrar ese libro. Durante varios días, las dos jóvenes planearon meticulosamente, estudiaron cada detalle, cada posible obstáculo. Finalmente, una oportunidad se presentó. El padre Rodrigo había sido invitado a bendecir la nueva hacienda de don Fernando de Ulloa, el alcalde, en las afueras de la ciudad. Sería una ceremonia larga, con banquete incluido. Estaría fuera de su casa durante al menos 5 horas. La noche elegida llegó con un cielo cubierto de nubes negras que amenazaban tormenta. Era perfecto. La oscuridad sería su aliada. María se vistió de negro, cubriendo incluso su cabello oscuro con un pañuelo. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la calle. Josefina había conseguido convencer a uno de los mozos de la casa del padre Rodrigo de que saliera con una excusa fabricada, dejando solo a un vigilante en la parte trasera. María esperó en las sombras, observando.
La casa del padre Rodrigo era una estructura de 2 pisos, mucho más lujosa que cualquier otra vivienda eclesiástica en la región. Tenía barandillas de hierro forjado, ventanas con vidrios importados y un jardín que requería agua constante en una ciudad donde muchos apenas tenían suficiente para beber. Cuando el vigilante hizo su ronda hacia el jardín trasero, María se movió. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre las piedras frías. Llegó a una ventana lateral que sabía que daba al despacho del sacerdote. Josefina había conseguido información valiosa. Esa ventana tenía un cierre defectuoso que el padre nunca se había molestado en reparar. Con manos temblorosas, María empujó suavemente. La ventana cedió con un suave crujido que le heló la sangre. Esperó, conteniendo la respiración, pero no hubo alarma. Lentamente se deslizó hacia el interior. El despacho olía a tabaco caro, tinta y algo más. Un olor dulzón y enfermizo que María no pudo identificar, pero que le revolvió el estómago. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Había un escritorio enorme de madera oscura, estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y en las paredes, pinturas que mostraban escenas religiosas que ahora le parecían obscenamente irónicas. María se acercó al escritorio. Sus manos temblaban mientras abría cajones, buscando desesperadamente el libro del que don Sebastián había hablado. Documentos de propiedad, contratos comerciales, cartas selladas con lacre noble. Pero no el libro. Entonces lo vio. Una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, parcialmente oculta detrás de un tapiz que representaba a Santa Lucía, patrona de los ciegos. Qué irónico, pensó María, que el padre Rodrigo escondiera sus secretos detrás de una santa que simbolizaba la visión y la luz. La caja fuerte tenía una combinación. María sintió la desesperación trepar por su garganta. No había manera de abrirla. Toda su planificación, todo su coraje, y se encontraba frente a un obstáculo insuperable. Pero entonces recordó algo. Una conversación que había escuchado semanas atrás en el mercado. El padre Rodrigo era supersticioso. Usaba fechas significativas para sus combinaciones, y había una fecha que era conocida por todos en la ciudad. El día que había llegado a San Luis de la Paz. El día que comenzó su ascenso y el horror de tantas familias. Con dedos temblorosos, María giró los números. 15, 8, 1684. Un clic suave. La caja fuerte se abrió. Dentro había varios documentos, bolsas con monedas de oro. Y finalmente, lo que buscaba. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero negro. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. La luz de la luna apenas era suficiente para leer, pero lo que vio la hizo temblar de horror y rabia. Páginas y páginas de nombres, fechas, cantidades. Catalina del Socorro, 11 años, 200 pesos oro, entregada al marqués de Valle Hermoso, Querétaro. Luz Ruiz, 13 años, 180 pesos oro, entregada a don Álvaro de Espinosa, Zacatecas. Página tras página, nombre tras nombre. 40 transacciones meticulosamente documentadas, 40 vidas vendidas como si fueran mercancía, 40 familias destruidas, y al final de cada entrada, la firma del padre Rodrigo Méndez y la contrafirma de un comprador noble. Las manos de María temblaban tanto que casi dejó caer el libro. Las lágrimas que había contenido durante 2 años finalmente brotaron, cayendo sobre las páginas amarillentas y manchando la tinta con su dolor. Catalina había sido vendida. Su hermana pequeña, que amaba las flores y cantaba mientras ayudaba a su madre a cocinar, había sido tratada como un objeto, entregada a un desconocido como si no fuera más que ganado. Pero el horror no terminaba ahí. En las últimas páginas María encontró algo aún más escalofriante: cartas. Correspondencia entre el padre Rodrigo y varios nobles discutiendo mercancía futura,
nuevas adquisiciones, términos de pago. Una de las cartas, fechada apenas 2 semanas atrás, mencionaba que el padre Rodrigo había identificado 5 nuevas candidatas y que las entregas se realizarían en el próximo mes. María supo en ese momento que no podía simplemente exponer al padre Rodrigo. Tenía que detenerlo antes de que más niñas desaparecieran. Un ruido en el pasillo la arrancó de sus pensamientos. Pasos. Alguien se acercaba al despacho. El corazón de María se detuvo. Se suponía que el padre Rodrigo estaría fuera durante horas. ¿Había regresado temprano o era uno de sus sirvientes? Sin pensarlo, María guardó el libro bajo su ropa y se dirigió hacia la ventana. Pero era demasiado tarde. La puerta del despacho se abrió y la luz de una vela iluminó la habitación. El hombre que entró no era el padre Rodrigo, sino algo peor, don Martín Salazar, uno de los sirvientes de confianza del sacerdote y, según los rumores, antiguo mercenario que había cometido atrocidades en las guerras contra los pueblos indígenas del norte. Era un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la ceja hasta la mandíbula, y ojos que habían visto demasiada muerte para conservar rastro de humanidad. «Así que tenemos una rata», dijo con voz gutural, cerrando la puerta tras de sí. «Una rata pequeña que vino a husmear donde no debía». María retrocedió hasta que su espalda chocó contra el escritorio. El libro de contabilidad presionaba contra su pecho bajo la ropa. Tenía que salir de allí. Tenía que proteger esa evidencia. Don Martín intentó mantener la voz firme, aunque el terror amenazaba con ahogarla. «Solo me equivoqué de casa. Estaba buscando». «Ahórrate las mentiras, niña». El hombre se acercó lentamente, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Te he visto merodeando por aquí durante días. Sé quién eres, María del Socorro, hermana de una de las estudiantes del padre Rodrigo». La manera en que pronunció la palabra estudiantes hizo que la piel de María se erizara. Había tanta burla, tanto desprecio, tanta confirmación de que todos sabían exactamente qué había pasado con aquellas niñas. «¿Dónde está mi hermana?». La pregunta salió de María con una fuerza que no sabía que tenía. Si iba a morir allí, al menos moriría sabiendo la verdad. «¿Dónde está Catalina?». Don Martín sonrió, y fue la sonrisa más terrible que María había visto jamás. «Tu hermana está donde todas las demás, en lugares donde las niñas pobres aprenden cuál es su verdadero valor, lugares donde los hombres con poder pueden tener lo que desean sin que nadie les haga preguntas incómodas». María sintió náuseas. «Ustedes son monstruos, todos ustedes. El padre Rodrigo, los nobles que compraron a esas niñas, las autoridades que miran hacia otro lado, son peores que cualquier demonio del que nos advirtieron en la iglesia». «Demonios», rió don Martín. «No, niña, somos solo hombres que entendemos cómo funciona realmente el mundo. Los ricos toman lo que quieren, los pobres pierden lo que tienen. Así ha sido siempre, así será siempre. Y las niñas, como tu hermana». Bueno, al menos su sacrificio sirvió para que el padre Rodrigo pudiera construir esta hermosa ciudad. ¿No ves las nuevas escuelas, los caminos pavimentados, la iglesia remodelada? Todo eso fue pagado con el oro que recibió por ellas, justificando el mal con supuestas buenas obras. María escupió las palabras. «Eres tan culpable como él, más incluso porque no tienes el manto de la iglesia para esconder tu podredumbre». El rostro de don Martín se oscureció. «Cuida tu lengua, niña. El padre es generoso con quienes lo sirven, pero no tolera insultos ni interferencias. Debiste quedarte callada como tu madre. Debiste aceptar que algunas batallas no pueden ganarse». En ese momento, María tomó una decisión. Si iba a ser capturada, al menos lucharía.
Sus dedos encontraron un pesado pisapapeles de bronce sobre el escritorio. Con un movimiento rápido lo lanzó directamente al rostro de don Martín. El hombre rugió de dolor cuando el metal impactó contra su nariz, haciéndolo tambalearse. María no esperó, corrió hacia la ventana, pero don Martín, recuperándose con la velocidad de un soldado entrenado, la agarró del brazo con fuerza brutal. María gritó, pateó, arañó. El libro cayó de su ropa y aterrizó en el suelo con un golpe seco. Los ojos de don Martín se clavaron en él inmediatamente, y su expresión se transformó en algo verdaderamente aterrador. «El libro de contabilidad», susurró, su voz cargada de veneno. «Pequeña ladrona estúpida, ¿tienes idea de lo que has hecho?» Antes de que María pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Josefina entró corriendo, seguida por un hombre mayor que María reconoció como don Vicente Morales, un antiguo oficial del ejército que había sido destituido años atrás por denunciar la corrupción de sus superiores. Se había convertido en una figura marginada en San Luis de la Paz, pero aún conservaba la dignidad y el sentido de justicia que lo habían definido. «¡Suéltala!». La voz de don Vicente retumbó en el despacho con autoridad militar. Llevaba una pistola antigua, pero que claramente estaba cargada y lista. Don Martín, evaluando la situación rápidamente, soltó a María, pero no retrocedió. «Don Vicente no sabe en qué se está metiendo. Este es un asunto que va mucho más allá de usted o de esta niña insolente. Oh, creo que sé exactamente en qué me estoy metiendo». Don Vicente avanzó, manteniendo el arma firmemente apuntada. «Llevo años sospechando, años viendo cómo las niñas desaparecen y nadie dice nada, años observando cómo un sacerdote se vuelve más rico que la nobleza, mientras las familias pobres pierden a sus hijas. María tuvo el coraje de buscar la verdad que todos nosotros fuimos demasiado cobardes para enfrentar. María recogió el libro del suelo, abrazándolo contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Y lo era. Era la prueba. Era la voz de 40 niñas que habían sido silenciadas. «Josefina me contó lo que planeaban», continuó don Vicente. «Cuando el padre Rodrigo regresó temprano de la hacienda del alcalde, ella corrió a buscarme. Pensé que finalmente había llegado el momento de hacer lo correcto, sin importar el precio. El precio será su vida», amenazó don Martín, «y la de estas 2 niñas tontas. El padre Rodrigo tiene conexiones que ustedes no pueden ni imaginar. Nobles, jueces, militares en activo. Los aplastarán como insectos». «Quizás», admitió don Vicente, «pero ya no importa. La verdad tiene una manera de salir a la luz, incluso cuando los poderosos intentan enterrarla. Y esta vez, esa verdad está documentada en ese libro que María sostiene». El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa los interrumpió. Voces afuera, pasos en la entrada. El padre Rodrigo había regresado. Don Vicente miró a María con urgencia. «Tienen que irse, ahora. Josefina conoce un camino que las sacará de la ciudad sin ser vistas. Lleven ese libro a la Ciudad de México, al virrey, a la audiencia real, a quien sea que pueda escuchar. No será fácil. Los intentarán silenciar en cada paso del camino. Pero es la única oportunidad que tienen esas niñas de obtener algo parecido a justicia». «¿Y usted?», preguntó María, aunque conocía la respuesta. Don Vicente sonrió tristemente. «Yo me quedaré aquí y le daré tiempo. Es lo mínimo que puedo hacer después de años de silencio cobarde. Ahora vayan, antes de que sea demasiado tarde». María quiso protestar, pero Josefina la tomó del brazo y la arrastró hacia la ventana. Las 2 jóvenes escaparon justo cuando escuchaban la voz del padre Rodrigo resonar en el pasillo, preguntando qué era todo ese alboroto. Corrieron por las calles oscuras de San Luis de la Paz, sus pies volando sobre las piedras frías. Detrás de ellas comenzaron a escucharse gritos, una lucha y finalmente el estallido de un disparo que rasgó la noche. María se detuvo, su corazón destrozándose. Don Vicente,
un hombre que había encontrado redención en el sacrificio, pagando con su vida por años de silencio cómplice. «No podemos detenernos», jadeó Josefina, lágrimas corriendo por su rostro. «Si nos atrapan, su sacrificio no habrá servido de nada. Tenemos que seguir». Y así lo hicieron. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas amenazaron con ceder, hasta que finalmente llegaron a las afueras de la ciudad, donde las esperaba un arriero de confianza que Josefina había convencido de ayudarlas. El viaje a la Ciudad de México fue una pesadilla de semanas que pareció durar años. María y Josefina viajaron escondidas entre sacos de maíz en la carreta del arriero, un hombre llamado Tomás, que había perdido a su propia hija en circunstancias misteriosas años atrás y que vio en estas dos jóvenes una oportunidad de redención. Durante el viaje, María leyó y releyó cada página del libro de contabilidad. Cada nombre se grabó en su memoria, cada cantidad de oro pagada, cada firma de compradores nobles. Algunas de las familias más poderosas de Nueva España estaban implicadas: marqueses, condes, oficiales militares de alto rango, incluso funcionarios de la propia Audiencia Real. ¿Cómo vamos a enfrentar a personas tan poderosas?, preguntó Josefina una noche mientras acampaban en un campo abierto bajo las estrellas. María cerró el libro y miró el cielo nocturno. «No lo sé, pero pienso en Catalina, en Luz, en todas esas niñas. Ellas no tuvieron opción. Nosotras sí la tenemos. Podemos hablar por ellas, incluso si nos cuesta todo». «Pueden matarnos», susurró Josefina. «Probablemente lo harán. Nadie desafía a la nobleza y sobrevive». «Entonces moriremos», respondió María con una calma que la sorprendió a sí misma. «Pero moriremos habiendo dicho la verdad. Y quizás, solo quizás, esa verdad plante una semilla. Quizás inspire a otros a hablar, a no quedarse callados cuando ven injusticia, a no aceptar que los pobres deben sacrificar todo mientras los ricos toman lo que quieren sin consecuencias». Tomás, que había estado escuchando en silencio, agregó: «Hay más gente de la que creen que está cansada de vivir bajo el yugo de la opresión. Trabajadores, comerciantes, incluso algunos nobles menores que han sido marginados. El problema es que todos tienen miedo. Miedo de ser los primeros en hablar, de ser el ejemplo que usan para asustar a los demás. Pero si ustedes logran que esta historia se conozca, si el libro que llevan llega a manos correctas, podrían desencadenar algo más grande que ustedes mismas». María asintió. Sentía el peso de esa responsabilidad como una piedra sobre su pecho, pero también sentía algo más: esperanza. Una esperanza frágil, pero persistente, de que el sacrificio de don Vicente, el coraje de don Sebastián al hablar y su propia determinación pudieran significar algo. Cuando finalmente llegaron a la Ciudad de México, María quedó abrumada por su tamaño y complejidad. Las calles eran más anchas que cualquier cosa que hubiera visto, los edificios más altos, la cantidad de personas abrumadora. Pero también vio la misma pobreza, la misma desigualdad que existía en San Luis de la Paz, solo que multiplicada por 100. Tomás las guió a través de callejones y plazas hasta llegar a una modesta casa en un barrio de artesanos. Allí vivía un antiguo amigo suyo, un escribano llamado don Ignacio Valdés, que había trabajado para la Audiencia Real, pero que había sido despedido por denunciar irregularidades en documentos oficiales. Don Ignacio era un hombre delgado, de rostro afilado y ojos que brillaban con inteligencia y amargura. Cuando María le mostró el libro de contabilidad, su expresión pasó del escepticismo al horror absoluto. «Santa María, Madre de Dios», murmuró, pasando página tras página. Esto es evidencia de crímenes que harían palidecer al más oscuro de los inquisidores. Pero también es increíblemente peligroso. Miren estos nombres:
El marqués de Vallehermoso es primo del virrey. Don Álvaro de Espinosa es consejero de la Audiencia Real. El conde de Salvatierra es comandante de las fuerzas militares en el Bajío. Están implicados miembros de las familias más poderosas de Nueva España. Por eso mismo tenemos que exponerlos, insistió María. Si dejamos que su poder los proteja, ¿qué mensaje enviamos? Que está bien comprar niñas si tienes suficiente oro, que la justicia solo existe para los que no pueden pagar por su libertad. Don Ignacio la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Eres joven e idealista, aún no has aprendido que la justicia en este mundo no es ciega, tiene ojos bien abiertos que ven el color del oro. Pero, suspiró profundamente, también es cierto que si nadie lucha por cambiar esto, nada cambiará jamás. Déjame pensar cómo podemos usar esta información sin que las maten antes de que puedan contar su historia. Los días siguientes fueron de intensa planificación. Don Ignacio tenía contactos, otros como él, que habían sido marginados por atreverse a desafiar la corrupción. Juntos idearon un plan. Harían copias del libro de contabilidad, muchas copias. Las distribuirían simultáneamente a diferentes autoridades eclesiásticas, a oficiales de la Audiencia Real, que aún conservaban algo de integridad, e incluso a impresores clandestinos que podían hacer circular panfletos con la información. No pueden silenciar a todos al mismo tiempo, explicó don Ignacio. Si la información sale de múltiples fuentes simultáneamente, será imposible contenerla. Se convertirá en escándalo público antes de que puedan reaccionar. Pero la red de poder del padre Rodrigo era más extensa de lo que habían imaginado. Una tarde, cuando María regresaba de entregar una de las copias a un impresor en el barrio de Tlatelolco, notó que la estaban siguiendo. Dos hombres vestidos con ropas ordinarias, pero con movimientos que delataban entrenamiento militar. Su corazón se aceleró el paso, girando por calles estrechas, tratando de perderlos en el laberinto urbano. Pero ellos conocían la ciudad mejor que ella. La estaban acorralando, llevándola hacia un callejón sin salida. María giró por una última esquina y se encontró frente a un muro alto, sin escapatoria. Se dio vuelta para enfrentar a sus perseguidores, su espalda contra la pared. El libro original del padre Rodrigo escondido bajo su ropa una vez más. Los dos hombres se acercaron lentamente, sonriendo con la confianza de quienes sabían que tenían a su presa atrapada. «Niña tonta», dijo uno de ellos, ¿realmente creíste que podías venir a la Ciudad de México y exponer a hombres tan poderosos sin consecuencias? El padre Rodrigo tiene ojos en todas partes. Supo de tu llegada casi inmediatamente. Entonces ya es demasiado tarde para detenerme, respondió María, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Las copias ya están circulando, la verdad está saliendo. Pueden matarme, pero no pueden matar la historia de 40 niñas que fueron vendidas como ganado. Los hombres intercambiaron una mirada. Órdenes son órdenes, dijo el segundo hombre, sacando un cuchillo de su cinturón. Pero antes de que pudieran avanzar, una multitud de personas apareció en la entrada del callejón. Trabajadores, comerciantes, mujeres con niños en brazos. Don Ignacio estaba entre ellos, y junto a él, Tomás y Josefina. «¡Atrás!», gritó una mujer de la multitud. «Ya sabemos la verdad. Los panfletos están por toda la ciudad. Si le hacen daño a esta muchacha, habrá testigos, y no podrán silenciarnos a todos». Los dos sicarios miraron la creciente multitud con incertidumbre. Eran peligrosos, sí, pero incluso ellos entendían que matar a alguien frente a decenas de testigos en pleno día era diferente a las ejecuciones silenciosas en callejones vacíos. Retrocedieron lentamente, lanzando miradas asesinas a María antes de desaparecer entre la multitud. María se dejó caer contra el muro, las piernas temblando.
Había estado a segundos de morir, y solo la valentía de personas ordinarias que habían leído la verdad y decidido actuar la había salvado. «La historia se está difundiendo», le dijo don Ignacio, ayudándola a ponerse de pie. Más rápido de lo que esperaba. Los impresores han hecho cientos de copias. Están apareciendo en iglesias, plazas, mercados. La gente está hablando. Están indignados. Y lo más importante, están perdiendo el miedo. Las semanas siguientes fueron caóticas. La historia del padre Rodrigo y las 40 niñas vendidas se convirtió en el escándalo más grande que había sacudido Nueva España en años. La presión pública obligó a la Audiencia Real a iniciar una investigación oficial. Los nobles implicados intentaron negar todo, pero el libro de contabilidad con sus firmas era evidencia irrefutable. El padre Rodrigo fue arrestado en San Luis de la Paz, mientras intentaba huir hacia Veracruz. Según los reportes, las calles de la ciudad se llenaron de personas cuando lo llevaban encadenado. Madres de las niñas desaparecidas lo insultaban, escupían al suelo donde él pisaba. Algunas lloraban, otras gritaban los nombres de sus hijas perdidas. Los nobles compradores enfrentaron diferentes destinos según su nivel de poder. Algunos fueron discretamente enviados de regreso a España, otros perdieron títulos y propiedades, y los de menor influencia fueron encarcelados. No fue justicia perfecta, pero era más de lo que María había soñado posible. Sin embargo, la victoria más importante no fue legal, sino social. La historia había roto el silencio. Había mostrado lo que sucedía cuando la gente común decidía hablar, cuando se atrevía a desafiar la corrupción, incluso cuando parecía imposible de vencer. 3 meses después del arresto del padre Rodrigo, María regresó a San Luis de la Paz. La ciudad había cambiado. Había una atmósfera diferente en las calles, algo que no podía verse, pero que se sentía. Las personas caminaban con las cabezas un poco más altas. Hablaban más abiertamente. El miedo había sido reemplazado no por una confianza ciega, sino por algo más valioso. La conciencia de que tenían voz y que esa voz podía ser poderosa cuando se unía con otras. María visitó la tumba de don Vicente en el pequeño cementerio de la iglesia. Alguien había colocado flores frescas. No estaba sola en honrar su memoria. Junto a su tumba, la ciudad había erigido una pequeña placa. Don Vicente Morales, un hombre que encontró el coraje para hacer lo correcto cuando más importaba. Pensó en Catalina. En algún lugar, su hermana pequeña estaba todavía perdida. Algunos de los nobles habían revelado bajo presión las ubicaciones de las niñas que habían comprado, pero otros se habían llevado ese secreto a la tumba o al exilio. María no sabía si volvería a ver a Catalina algún día. Esa incertidumbre era una herida que nunca sanaría completamente, pero también sabía esto. Había hecho todo lo que estaba en su poder. Había dado voz a las sin voz. Había convertido el dolor privado de 40 familias en una causa que había sacudido los cimientos del poder en Nueva España, y al hacerlo había plantado una semilla que decía que el pueblo no tenía que aceptar pasivamente la opresión, que la justicia no era solo para los ricos y poderosos, que la libertad no era un regalo que los nobles otorgaban, sino un derecho que la gente común podía reclamar cuando tenía el coraje de hacerlo juntos. Mientras María caminaba de regreso a su casa, donde su madre la esperaba con lágrimas de alivio y orgullo, pasó junto a un grupo de niñas jugando en la plaza. Reían, corrían, vivían sin el peso del miedo que había caracterizado a San Luis de la Paz durante los años del padre Rodrigo. Y María supo que, aunque el precio había sido terrible, aunque las cicatrices permanecerían para siempre, algo fundamental había cambiado. El pueblo había recordado que tenía poder, que la libertad no era algo que se mendiga, sino algo que se defiende, incluso cuando hacerlo parecía imposible.
La lucha no había terminado. La corrupción, la desigualdad, el abuso de poder seguirían existiendo. Pero ahora había algo más. La memoria de que una joven de 14 años y un grupo de personas comunes habían desafiado a los más poderosos y habían ganado. Esa memoria era más valiosa que cualquier oro. Era una llama que, una vez encendida, nunca podría apagarse completamente. Y en las noches silenciosas, cuando María cerraba los ojos, imaginaba que Catalina podía sentir esa llama también, donde quiera que estuviera. Imaginaba que le daba esperanza, que le decía que no había sido olvidada, que su hermana había luchado por ella con cada aliento, con cada paso, hasta que la verdad finalmente salió a la luz. La libertad, María había aprendido, no era la ausencia de cadenas, era el conocimiento de que esas cadenas podían romperse. Era el coraje de intentarlo, incluso cuando fracasar parecía seguro. Era la voz que se negaba a ser silenciada, sin importar cuántos intentaran ahogarla. Y esa voz, multiplicada por 40 niñas, por sus familias, por todos los que habían sufrido en silencio, había demostrado ser más poderosa que todo el oro del padre Rodrigo, más fuerte que todos los títulos de la nobleza, más duradera que cualquier imperio construido sobre la opresión. Era el comienzo de algo nuevo, no un final feliz, porque las heridas eran demasiado profundas para eso, pero sí un nuevo comienzo. Un recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la verdad y el coraje humano podían encontrar un camino para brillar.